Stoltenberg. Antes, mientras esperamos, recibimos a Ezequiel Vistoletti, director en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Alice Solomon Hochschule de Berlín. Es una universidad de ciencias aplicadas ubicada en Berlín, en Alemania. Ezequiel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañarte, Antonio. Está a punto de estar en rueda de prensa Stoltenberg y Pistorius. Leopard 2 en el punto de mira, en ese tema principal, esa clave fundamental sobre si Alemania cede a otros países y si además cede los suyos. ¿Cómo estáis viendo en Alemania esta situación y sobre todo en qué punto crees que nos encontramos? Bueno, una muy buena pregunta. En Alemania aparece una lucha, en el gobierno alemán aparece una lucha despiadada, descarnada por determinar esta situación. Recordemos la renuncia de la ministra Lambrecht hace poquito, la cual en parte respondió a los papelones protagonizados por la ministra, pero en parte respondió también a su negativa en cuanto a la entrega de los Leopard 2, de los tanques Leopard 2. El nuevo ministro, por el momento, el ministro Pistorius, por ahora aparece reticente en línea con la política de Scholz hasta el momento. Recordemos también las declaraciones de Scholz en cuanto a, bueno, quieren que nosotros realicemos envíos de Leopard 2 a Ucrania. Bueno, entonces que los Estados Unidos realicen envíos de tanques Abrams también y que Francia realice envíos de los tanques Leclerc, ¿sí? En el medio de todo esto, de repente aparece Annalena Baerbock, no de la socialdemocracia, como los tres anteriores, tanto Lambrecht, Pistorius como Scholz, descienden de la socialdemocracia alemana, la principal fuerza política, pero aparecen a la cabeza de un gobierno de coalición formado también por los liberales y los verdes, quienes realizan presión permanentemente para el envío de estos tanques, y en el medio de esa disputa apareció ayer o antes de ayer Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores, con la declaración pública de que Alemania en principio no rechazaría la entrega de estos tanques por parte de terceros países. Alemania debe convalidar la entrega de estos tanques por una cuestión contractual. Estos tanques aparecen en las Fuerzas Armadas de muchísimos países del mundo, de muchos países europeos, y de ahí la importancia de la decisión alemana para generar el envío no solamente de tanques eventualmente de Alemania, sino de muchos otros países, en particular de Polonia. Así que la situación es, Antonio, una situación de disputa de poder a cielo abierto, en la cual Scholz aparece presionado, no solamente por muchos jefes de Estado, de estados europeos, de los Estados Unidos, por la prensa terriblemente, sino en parte por miembros de su propia coalición, al punto de que un rechazo al envío de los tanques podría desencadenar una crisis dentro del gobierno alemán de coalición. Esa es la situación actual en el contexto del envío de la posibilidad del envío de estos tanques, lo cual independientemente o más allá de todas estas luchas internas dentro del gobierno alemán, representaría una noticia verdaderamente muy preocupante, porque generaría un paso más en una escalada tremendamente peligrosa, ¿no? ¿Ves riesgo de que se produzca, Ezequiel, una división, un resquebrajamiento en la unidad que ha tenido Occidente en el entorno a Ucrania, viendo Alemania o viendo que Scholz no tiene nada claro que se tengan que mandar esos tanques a Ucrania?
Yo no caracterizaría la postura de Europa como de unidad absoluta. Las diferencias ya aparecieron hace tiempo. Por un lado, entre el bloque más hostil hacia Rusia, más beligerante, liderado por Polonia, y por otro lado, por un bloque, si bien en contra de Rusia y a favor de Ucrania, mucho menos beligerante, liderado por Alemania y Francia. En ese sentido, esa unidad ya parece resquebrajada. Esto representa una demostración más y no por nada a la cabeza de esta reticencia aparece Alemania, porque dentro de los países europeos Alemania representa sin lugar a dudas el más afectado por la situación de la guerra, no solamente por el fin de los envíos de gas de Rusia, una de las bases de su economía durante los últimos 20 o 30 años, ese gas barato, confiable y bueno proveniente de Rusia, sino también en la cuestión de la recepción de desplazados provenientes de Ucrania, también en la cuestión de la desindustrialización como producto de esta guerra y la relocación de una buena parte de la industria alemana ya en curso hacia otros países, China y Estados Unidos. Bueno, eh, todas esas condiciones determinan que Alemania aparezca en este momento una vez más a la cabeza de los países más reticentes a la escalada y en este caso al envío de armas, pero esto no comienza ahora. Estas grietas, por no llamarlos rupturas, ya están presentes desde hace bastante tiempo. ¿Hasta qué punto le quita, según veis en Alemania, el sueño a Olaf Scholz la posibilidad de ver a esos tanques alemanes frente a los tanques rusos en suelo europeo y, por tanto, esa imagen de ser él, ese máximo mandatario europeo que ha devuelto una imagen ya olvidada por parte de la ciudadanía europea? ¿Hasta qué punto a Olaf Scholz le quita el sueño ver eso y, por tanto, prefiere que al menos sea un Abrams y un Leopard los que estén en esa contienda? En mi opinión, Scholz no querría ni un Abrams, ni un Leopard, ni un Leclerc. Scholz, dentro de sus idas y vueltas, sus agachadas incluso, porque cómo caracterizar la postura de Alemania respecto de Estados Unidos en este conflicto y en general del liderazgo europeo. A pesar de su excesiva moderación, en mi opinión, Scholz presencia la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia y de lo que eso connotaría para Alemania, tanto en términos de una guerra convencional como en términos de una guerra posiblemente nuclear, en cuyo caso Alemania parecería como el primer objetivo nuclear de Rusia. Así que evidentemente este tema representa un tema muy importante para Scholz, porque si no, un líder no solamente moderado, sino timorato como Scholz, no presentaría la resistencia demostrada hasta ahora respecto a una situación así, en la cual aparece bajo muchísima presión en Alemania, no solamente por los aliados de la OTAN, sino por la prensa. Yo no recuerdo en los últimos años, situaciones en las cuales, recuerdo ahora los 12 años de gobierno de Merkel y jamás apareció Merkel bajo tanta presión, ni siquiera en la cuestión de los inmigrantes provenientes de Siria, cuando una buena parte de la sociedad alemana rechazaba a esos inmigrantes, nunca la prensa realizó una presión tan fuerte de todos los lados, por izquierda y por derecha, por arriba y por abajo, contra Scholz. Así que evidentemente para que un líder de estas características esté de alguna manera presentando resistencia, aún respondiendo hasta ahora a esta presión, evidentemente esto aparece entre las prioridades de Scholz sin lugar a duda por las posibles consecuencias. Acá aparece en juego la posibilidad de una tercera guerra mundial entre potencias nucleares, con Alemania a tiro de cañón de Rusia y con la historia
con la historia de Alemania, ¿no? Tanques alemanes atacando a Rusia. En el trajín de informaciones, por momento abandonamos el contexto, pero acá aparecemos ante una situación verdaderamente muy peligrosa, Antonio. Surge además un tema, no ha salido todavía ni Scholz, ni Pistorius, ni Stoltenberg, esa rueda de prensa que se le espera desde hace desde hace prácticamente 15 minutos, en el que se nota también en ese retardo a la hora de iniciarla que hay mucho que tratar en esa rueda de prensa y que va a ser una rueda de prensa importante en la toma de decisión. Ezequiel, una última pregunta, porque nos aparece de repente las palabras que ha dado el representante permanente adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, que dice que Occidente aún no ha cruzado las líneas más rojas en el conflicto de Ucrania, pero que dice, está enviando Rusia cada vez más señales de que se han cruzado algunas de ellas, algunas de esas líneas rojas, pero quizá la más roja de ellas aún no se ha cruzado, haciendo una alusión un poco colateral al tema de los tanques Leopard. Dice, cuando se trata de una potencia nuclear como Rusia, es necesario calcular todas las posibilidades antes de causar una mayor escalada. Dice el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU. ¿Cuál sería esa línea roja? ¿Los Leopard? Hasta el momento Rusia presentó muchas líneas rojas en su discurso, pero una vez traspasadas no reaccionó, no respondió, y quizás de ahí la insistencia de la OTAN en machacar un poquito más. Pero claro, cuanto más avanzada la guerra, esa línea roja parece más cerca de una escalada y de un conflicto directo, o un conflicto más directo que el conflicto actual. Recordemos el inicio. En un inicio la idea de Occidente aparecía en la defensa de Ucrania, ¿sí? Entonces despachaban lanzamisiles contra carros blindados, contra tanques, lanzacohetes antitanques. Después artillería, ¿sí? Con lo cual realizan disparos por encima de las tropas rusas en el frente de batalla hacia territorio ruso. Bueno, en este caso ya los tanques representan un arma para el avance sobre el territorio. Solo aparecería todavía como un territorio aún no disputado militarmente el aire con el envío de aviones, pero ya realizaron declaraciones en Holanda, el primer ministro de Holanda, respecto a la posibilidad de la cesión de aviones F-16. Así que la situación tremendamente peligrosa, y recordemos que en estos enfrentamientos, o por lo menos en las últimas grandes guerras patrocinadas por Estados Unidos, porque de fondo en esto aparece Estados Unidos y su intención de generar un daño a Rusia. Naturalmente Rusia respondió a esto después con la invasión de Ucrania, ilegal, ilegítima, violatoria del derecho internacional. Eso no aparece en discusión, pero Estados Unidos patrocina esto sin lugar a dudas también. Y recordemos que, por ejemplo, de la invasión en Irak, la cual posteriormente desencadenó la formación del ejército islámico, la crisis en Siria y millones de refugiados en Europa. Bueno, ¿quién responde finalmente por esto? Responde Europa, no los Estados Unidos. Y en este caso no solo respondería receptando a los migrantes, a los desplazados por la guerra, sino que respondería en un enfrentamiento directo con Rusia. Después, otra cuestión, ¿en qué medida el envío de estos tanques previstos para por lo menos 6 meses, en el momento de la entrega, después la capacitación, en qué medida podrían determinar un cambio en la situación actual del conflicto, en la cual Rusia está realizando avances nuevamente lentos pero cotidianos, y Rusia presenta una capacidad a mediano y largo plazo de combate mucho mayor que la de Ucrania? Bueno, ¿en qué medida determinarían un cambio? Y difícilmente previsible, pero según muchos analistas militares no generarían inmediatamente un cambio, por lo menos en el corto plazo. Así que
¿Ayudaría esto? ¿Generaría una desescalada? ¿Representaría el nudo gordiano para la resolución del conflicto? No, de ninguna manera. La clave aparece en la negociación y en generar presión para una negociación de los ucranianos con los rusos. Así que en esa situación aparecemos en este momento. Por ese análisis, Ezequiel Viscoletti, director en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Alice Salomon Skocul de Berlín, Universidad de Ciencias Aplicadas, ubicada en Berlín, en Alemania. Ezequiel, buen día, y vamos a ver cómo va esto dispersándose, porque todavía ni Stoltenberg ni Pistorius han salido en una rueda de prensa que se está retrasando. Buen día. Buenos días para vos también, Antonio. 9:32 de la mañana, no llega el momento de esa rueda